Vamos a tratar de tematizar cosas de los fragmentos de Heráclito. Ustedes han tenido acceso en el texto de Alberto Bernabé a los fragmentos de Heráclito. Y ahí también podrán encontrar una introducción donde se pueden ver ciertos temas. A nosotros nos va a interesar referirnos al pensamiento de Heráclito a partir de ciertas temáticas claves que nos parezcan relevantes para el curso. Habiendo dicho esto, sabemos que el texto de Heráclito versaba sobre problemas de cosmología, que como ya ustedes lo saben, es de importancia para nuestro curso, temáticamente, por supuesto. También era un libro que tenía cosas sobre política y también cosas sobre teología. De Rachid tengo una pregunta en el chat. Dice que cómo eran los libros de esas épocas y a dónde se escribían esos fragmentos. Los libros en esa época eran básicamente rollos que se escribían este, básicamente en pergamino o en lo que más se podía parecer en esa época a lo que hoy llamaríamos papel, digamos, que, no sé, en otras culturas como la egipcia tenían este, estas láminas de fibras de papiro, ¿verdad? El pergamino es un cuero de cabra muy fino, ¿no? También escribían en eso, y eso lo conservaban arrollándolo y guardándolo, lo guardaban también, lo conservaban en bibliotecas y cosas por el estilo. Los fragmentos los escribían ahí y así se conservaban. Bien, en relación con la cuestión de Heráclito, vamos a ver ciertas cosas que nos interesan. Un concepto que es importantísimo, importantísimo en Heráclito es el concepto de logos. Ya nosotros lo hemos visto en el curso. Era importante para cuando vimos la terminación logía de algunas palabras, cuando veíamos ciertas definiciones etimológicas que eran de importancia para el curso. Logos es una palabra que es muy, muy estudiada, digamos. Es además muy compleja en el sentido de que es plurisémica, como las que más, digamos. O sea, tiene muchos significados posibles y se ha utilizado para muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que ese logos, y es una palabra que aparece mucho en los fragmentos de Heráclito, lo vamos a entender como palabra, como discurso, como tratado, como verbo, como cierto orden, como cierta razón. En algunos casos podríamos verlo como cierta proporción, cosas por el estilo, ¿verdad? Ahora, habíamos dicho que como palabra es un discurso que trata de explicar algo, ¿verdad? Es un discurso hablado que relata algo, ¿verdad? Que puede ser o bien un estudio, ¿verdad? O bien simplemente algo que se cuenta, algo que se dice, ¿verdad? Por eso es que para nosotros todavía las ciencias tienen ese nombre, tienen esta palabra en su nombre, ¿verdad? La palabra logía de nuestras ciencias, como epistemología o biología, o donde aparezca esa palabra, que tiene que ver con conocimiento, lo que nos dice es que hay una especie de profundización a propósito del conocimiento de esa área, digamos, con el que nos estamos comprometiendo una vez que lo entendemos así, como un cuerpo de conocimiento, como un discurso con el cual construimos un cuerpo de conocimiento. No sé si esto está quedando claro. Si no, pues por favor me preguntan. Para el curso nos van a interesar 3 registros en los cuales se puede utilizar perfectamente el logos. Por un lado va a estar el lingüístico, que tiene que ver con este discurso, el que hemos venido, que acabo de mencionar, ¿verdad? También el logos como un contenido lógico, la palabra lógica, logikos, también viene de la palabra logos, ¿verdad? Y después vamos a ver
los contenidos o la vinculación con lo ontológico también que tiene la explicación de Heráclito a partir del uso del logos como palabra. Ya lo habíamos dicho, logos viene de un verbo, del verbo legein, y en ese sentido, vamos a ver qué es lo que nos permite decir el logos. Empecemos entonces con... bueno, antes de empezar con el logos, vamos a ver otro de los componentes explicativos de Heráclito. Por un lado está el logos como el principio explicativo, pero también Heráclito utiliza una metáfora de algo que parecería ser un elemento en el sentido casi como el agua en Tales o el áperon en Anaximandro. Bueno, en Heráclito el arjé definitivamente es el logos y a veces él lo presenta como el fuego, como el pyr que tenemos aquí, ¿verdad? En este sentido, el fuego sería algo que Heráclito encuentra en todas las cosas, ¿verdad? Ahora, cuando estábamos hablando anteriormente del cambio del movimiento, para Heráclito va a estar dentro de la propuesta de que lo que existe realmente es el cambio, el movimiento, el devenir, el que los estados de cosas pasen de lo que son a otros, ¿verdad? Por eso es que para Heráclito la metáfora del fuego es muy adecuada para explicar ese logos que está explicando todas las cosas. ¿Por qué? Porque el fuego está siempre en movimiento. ¿Verdad? Ustedes nunca, salvo en una foto como la que está aquí de fondo, con esa transparencia, ustedes nunca van a ver una llama quieta. Si ustedes ven una llama que se queda quieta, es de asustarse, digamos, especialmente si el fuego ya tiene ciertas dimensiones. A veces uno ve una candela que está así como muy, como dormidita, dice uno, ¿verdad? Que no se mueve absolutamente nada. Bueno, aún así esa candela es un continuo procesar bueno, de la combustión, de la cual ella es una evidencia, ¿verdad? Ahora, el punto con el fuego es eso, de que nunca se detiene salvo cuando se apaga. ¿Verdad? Y Heráclito, ¿por qué les digo que el fuego le sirve como una metáfora para explicar el principio que rige todas las cosas en el universo? Porque el universo, Heráclito lo veía y él decía, el universo nunca se detiene. Siempre en movimiento están absolutamente todas las cosas, ¿verdad? Entonces, fuego y logos son dos cosas sumamente importantes en Heráclito. O sea, cuando hablamos del principio, del arjé, ¿ya? Vamos a decir que en Heráclito es el logos, que es lo mismo que el fuego. ¿Ya? O sea, el principio, aquello a partir de lo cual vienen todas las cosas, se generan todas las cosas o se explican todas las cosas para volver a refrescar la noción de principio, que ya la hemos visto en el curso. Ese principio en Heráclito es el fuego, el logos. ¿De dónde vienen las cosas y cómo se explican? Bueno, para hacerlo tenemos que remitir al fuego y al logos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe, le entendí bien de que Heráclito dice que el fuego no deja de moverse hasta que se apaga. No, que el fuego siempre está en movimiento. Lo que yo les decía es que el fuego, ustedes nunca van a ver un fuego detenido. Ajá. ¿Ya? El fuego siempre sigue en movimiento, sigue en movimiento. ¿Cuándo es que ya no se mueve más? Bueno, cuando ya no está, cuando se O- apaga. o- ok, pero si seguimos lo del cambio, entonces cuando el fuego cambia se vuelve humo, y el humo se mueve. Sí, sí, claro. Pero el punto es, vamos a ver, explicativamente, el punto es, el problema es que si el fuego se apaga, o que el fuego se apague, aunque quede el humo, es porque ya la dinamicidad que evidenciaba el fuego ya dejó de ser. Para Heráclito, lo único que le puede quitar esa dinamicidad al universo es que el universo se extinga. Entonces, el Mm, asunto es, el fuego es metáfora de movimiento en Heráclito. Si el ya. movimiento deja de ser, no queda nada. Entonces, con esto de las metáforas habría que tener ese cuidado, ¿verdad? La metáfora sirve para el fuego, no para el humo que quedaría después de él, porque si el fuego lo que significa es cambio, una vez que el cambio cesa, para Heráclito ya no queda nada. Ujú. Sí, Marco, más o menos. Sí, sí, ya, profe. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta?
Chicos, chicas. Bien, entonces ahora sí, vamos a ver, empecemos por el, el primer registro posible de, del logos, ¿verdad? Vamos a entender el logos como discurso. En ese sentido, como un discurso habitual o común en Heráclito. ¿Qué quiere decir discurso habitual, discurso común? Bueno, que cuando nosotros hablamos, como cuando dije, el otro día estaba hablando por teléfono. Bueno, ese hablar por teléfonos tiene que ver con decir, con hablar, con legging. Eso también es decir, ¿ya? Esa conversación que uno tiene por teléfono también podría ser un logos, una especie de relato, una especie de discurso, ¿verdad? En ese sentido, nosotros también tenemos a logos presente en los fragmentos de Heráclito, ¿verdad? Ahora, este discurso habitual también nos puede servir para tener una explicación también cotidiana de las cosas. ¿Qué es una explicación cotidiana de las cosas? Bueno, es esa explicación que nos hacemos de lo que existe y aquello con lo que nos estamos relacionando día a día. Por eso vean este fragmento. Bueno, les iba a decir, ustedes tienen los fragmentos ahí, la idea es que se los lean completos a como están ahí en la presentación, perdón, en el texto de Bernabé. Y no es que vamos a ir uno por uno viendo cada uno de los fragmentos, sino que en función de estos registros que les estoy diciendo, temáticos que nos interesan, yo voy a remitirme a algunos. No quiere decir que solamente tengan que leerse los fragmentos a los que yo me remito, primera cosa. Segundo, no quiere decir que los temas que estoy examinando para el curso solamente se encuentren en los fragmentos que yo les voy a mencionar, no. Ustedes pueden ir y buscarlos y encontrarlos en otros fragmentos, ¿ya? Pero el asunto es que yo aquí hago una presentación de la propuesta de Heráclito y más o menos como que ofrezco una manera de leer estos fragmentos en función del curso, nada más. Pero no vamos a pasar por todos los fragmentos, nada, ni nada por el estilo. Ahora vean, adelante. Algunos fragmentos de Heráclito abocaban mucho como a la desconfianza, como al ver, que él ahí habla de que no hay testigos, ¿verdad? Más que los ojos, ¿verdad? Quiere decir entonces que él el cambio sí lo asociaba a lo que veía. Sí, ahorita vamos a ver qué quiere decir esto específicamente. Sí, efectivamente. ¿Cómo damos nosotros cuenta del cambio? Porque lo conocemos. ¿Y cómo lo conocemos? Entre otras cosas, porque lo experimentamos. ¿Y cómo experimentamos las cosas? Por medio de los sentidos. Con esto de lo que es ver, no solo eso, hay un fragmento que en el que Heráclito dice que si todas las cosas se convirtieran en humo, las narices serían las que los conocerían. O sea, eso lo que quiere decir es que los diferentes aparatos sensoriales también aportan conocimientos específicos de las cosas. Lo que pasa es que para Heráclito y para la cultura griega en general y para nosotros todavía, la visión es uno de los sentidos que más encarecidamente amamos, precisamente por lo que nos permite conocer. Vean que, vamos a ver, y esto es una herencia clásica, griega. Vean que epistemológicamente hablando, los verbos que tienen que ver con conocimiento muchas veces tienen que ver con metáforas visuales. Por ejemplo, si yo quiero ver que usted, primero ya lo acabo de decir, si yo quiero ver, si yo quiero ir acompañando la explicación y quiero estar seguro de que van entendiendo, yo les pregunto si tienen las cosas claras, una metáfora visual, ¿verdad? Si yo quiero preguntarles si están entendiendo, yo lo que puedo preguntar es, ¿vieron? De nuevo, visual. Y así poco a poco, si ustedes pueden, vayan revisando que muchos de nuestros verbos que tienen que ver con conocimiento y con conocimiento adecuado de las cosas, tiene que ver con el verbo ver. Eso es un rasgo muy cultural y eso nos viene a nosotros desde los griegos. Para los griegos eso se cumple. En cambio, por ejemplo, lo que aprendemos a oídas
Eso es como desconfiable culturalmente para nosotros, ¿ya? O, por ejemplo, no sé, ahora a propósito de la guitarra que les mostraba, cuando la gente no tiene una formación en música, digamos, que no sabe leer o interpretar o leer partituras o leer notas, la gente generalmente dice que toca de oído. ¿Por qué? Porque no tiene un conocimiento, digamos, completamente afianzado de lo que es la música. O, por ejemplo, cuando uno dice que, vea, esto yo no sé si es cierto, solo lo escuché por ahí, como si escuchar fuera algo que le baja, digamos, en ese sentido, el nivel al conocimiento en relación, es distinto de si esto solo lo escuché o si yo lo vi. ¿Lo ven? Y entonces en Heráclito eso también hay que rastrearlo. Lo vamos a ver cuando veamos el aporte de los sentidos en el conocimiento. No sé si con eso le respondo. Sí, claro. Gracias. Perfecto. Entonces, volviendo al problema del logos como discurso, ¿verdad? Vean que ninguno de cuantos he oído razones, dice Heráclito, llega hasta el extremo de reconocer que lo sabio está separado de todas las cosas. O sea, vamos a ver, uno puede escuchar un montón de razones, y en este caso razones, que es la palabra logoi, o sea, el plural de logos, estas razones son explicaciones sobre las cosas, ¿ya? He escuchado un montón de explicaciones, dice Heráclito, pero nadie da pie en bola, por decirlo de alguna manera. Entonces, el discurso que hacemos sobre algo, la explicación que hacemos sobre algo, es ese logos que hacemos sobre las cosas. Es ese discurso que tenemos sobre las cosas. ¿Ya? Aquí hay algo muy interesante. Heráclito dice, no escuchándome a mí, sino a la razón, no escuchándome a mí, Heráclito, sino a la razón, al logos, ¿ya? Sabio reconocer que todas las cosas son unas. Entonces, cuando me escuchan a mí, tiene que ver con lo que yo digo, que también es una especie de discurso. Pero en Heráclito hay una distinción entre lo que yo puedo explicar de las cosas y lo que las cosas son, en primer lugar, como para poder explicarlo, ¿ya? Ese ser de las cosas, cómo es que las cosas se da, perdón, a partir de una estructura específica, de un orden establecido en las cosas, que es su propio logos. ¿Ya? Está el logos de las cosas, el logos como arjé, que uno puede verlo. Y a partir de ahí, uno puede intentar generar un discurso, o sea, su propio logos también, a propósito de cómo es que uno hace un acercamiento explicativo a eso. Por eso es que eventualmente las explicaciones siempre son, en el mejor de los casos, modélicas. O sea, tenemos un modelo con el cual nos referimos a las cosas de una manera que podamos entender, aun cuando la realidad nos sobrepase por razones que creo que son obvias. Perdón, ¿quién iba a participar? Yo, de nuevo, como Adelante. noceológico, se Hay podría una decir. cuestión nociológica aquí, hay una cuestión lógica que en última instancia remite también al ontológico. Por eso es que son importantes todos estos registros. Hay que ver a dónde nos estamos ubicando en cada momento. Sí, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo va quedando claro? Bien. El logos también es, para Heráclito, una ley universal, ¿verdad? O sea, logos también es nomos, como lo pueden ver aquí, o sea, una ley, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto de que sea una ley? Quiere decir que todas las cosas ocurren a partir de un orden. Y ese orden lo podemos entender a partir de entender ese principio, ese arjé, que es transversal a absolutamente todas las cosas. Como el logos es aquello de lo que todo proviene, ¿verdad? También es el que le imprime la regularidad a las cosas. Las cosas operan con una regularidad, las cosas operan siempre más o menos de una manera en que nosotros podamos esperar a que sigan operando de la misma manera. Así como yo les dije que ahora cuando estábamos explicando lo del cambio del movimiento, que era inesperado que hubiera un cambio demasiado drástico entre anoche y hoy por la mañana en relación con lo que vemos en el espejo, ¿verdad? También sabemos que si ese periodo lo ampliamos mucho, también es esperable completamente que el cambio que vayamos a notar sea muchísimo más significativo. Por ejemplo, en las fotos de Sanchitos que yo les mostré en la presentación anterior, ¿ya? Tenemos el Sanchitos que apenas sí caminaba, digamos, después el Sanchitos ya escolar y ahora el Sanchitos a la fecha.
¿Qué es lo que pasa con esto? Que realmente los cambios han sido paulatinos, pero se han dado. ¿Ya? De pronto, yo siempre hago este ejemplo. Si yo pudiera viajar al pasado, esa foto de cuando yo era pequeño, que estaba caminando en ese parque, obviamente yo no me acuerdo de ese acontecimiento, pero hay muchas fotos de ese día. Hay unas fotos donde voy con mi hermana y con mi mamá también en ese mismo día. Si yo pudiera viajar en el tiempo, yo haría el experimento de ir precisamente ese día y a esa hora para toparme conmigo, con mi hermana y con mi mamá, haciendo de lado cualquier tipo de paradoja de esas que se cuentan, de que si uno llega al mismo tiempo en el que existió otra vez, hay un problema ahí, pero bueno, eso no me voy a referir a eso ahorita. Pero el punto es, o sea, el ejercicio mental es el siguiente, a mí me encantaría devolverme a ese momento. Ahora, es muy probable que si yo voy y abordo a mi mamá en ese momento, sin mayores previsiones, muy probablemente mi mamá se asuste. Y si trato de explicarle, digamos que entienda que yo vengo del futuro o algo así, bueno, pues de fijo, si ya se le pasa el susto, de fijo va a quedar completamente decepcionada. Pero el punto es, ¿por qué mi mamá se asustaría en primer lugar? Porque, bueno, ella yo creo que no contaría con la manera de prever los cambios que van a llevarlo a uno a cambiar tanto como para hacer lo que es. De pronto, después, uno puede decir, sí, mira, sí, mira, los ojos, están muy parecidos, o la nariz, o este lunar del cachete, o cualquier tipo de cosas, como para poder dar esa continuidad, ¿verdad? Pero cuando los cambios son demasiado drásticos, para que los cambios sean demasiado grandes, tiene que pasar mucho tiempo. Y ese pasar del tiempo y que los cambios se vayan dando de una manera ordenada durante todo ese periodo, bueno, eso es el logos operando. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta con esto? Vean que para Heráclito el logos es tanto una ley de operatividad de todas las cosas que incluso si hubiera deidades, las deidades operarían en función del orden que establece el logos de ocurrencia de las cosas. ¿Por qué? Porque no tiene sentido pensar que haya algo que vaya en contra de esa ley que abarca absolutamente la totalidad de las cosas, que es que las cosas van cambiando de un estado a otro, las cosas van cambiando de ser una a ser otras cosas, las cosas se generan y se destruyen en función de esa operatividad. El asunto es, como es una ley que subyace, esto es subyacente, está por debajo, le da un soporte a toda la realidad, pues entonces pasa mucho que desconocemos realmente cómo es que opera y muchas veces no la reconocemos esta ley. Y ahí está en el primer fragmento donde él dice que esta razón que siempre existe, no la conocen los hombres en general. O sea, la pasamos por alto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es algo que, es algo que explica lo que vemos a simple vista, pero la ley en sí misma no se ve a simple vista. Y aquí entonces estamos también ante la utilización de la abstracción como una herramienta explicativa, tal como la teníamos en Tales y en Anaximandro. A Heráclito le interesa explicar lo que vemos. Y para explicar lo que vemos, remite a una ley que soporta cómo es que operan las cosas que vemos, pero ella misma, esa ley, ella misma no la vemos. Sí, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende bien? Bueno. Yo siempre les digo aquí que en la virtualidad, como yo no los estoy viendo, yo aplico lo que se dice por ahí que es un silencio positivo, ¿verdad? Si yo les pregunto si todo está quedando claro y no me dicen nada, entonces yo parto del hecho de que está quedando claro, pues no hay preguntas. Muy bien. Otra manera, y esto está relacionado con esa ley universal, que es que este logos es realmente una verdad oculta. Hay en la antigüedad también esta referencialidad a la verdad de las cosas, lo que las cosas son realmente, como una contraposición entre lo que vemos en primer lugar y lo que subyace a lo que vemos.
¿Por qué? Porque lo que vemos, olemos, escuchamos, tocamos, etcétera, todo lo que podemos conocer mediante lo que llamamos la experiencia sensible, o sea, esta experiencia que nos dan los sentidos y la interacción que tenemos por medio de ellos con el mundo, todo esto es eventualmente una apariencia que tenemos que remontar para poder conocer cómo es que las cosas son, independientemente de estas apariencias, ¿verdad? Por eso es que ese logos es oculto, está oculto completamente. En ese sentido, el logos demanda, más bien, es algo que demanda de nosotros ese esfuerzo por explicarlo. ¿Por qué? Porque, insisto, no se ve a simple vista. Por eso es que Heráclito dice que la naturaleza es engañosa, le gusta ocultarse. Es esquiva la naturaleza, es esquiva la naturaleza. Para poder conocerla adecuadamente tenemos que precisamente dedicarnos con algún esfuerzo a desentrañar de qué es de lo que ella trata. Vean este fragmento, esto es un fragmento muy, muy comentado, ¿verdad? El soberano cuyo oráculo es el que está en Delfos, o sea, está refiriéndose al templo de Apolos, no dice ni oculta, sino que da señales. El oráculo al que iban a consultar en Delfos era un oráculo que básicamente lo que hacía era que respondía, pero respondía enigmáticamente. Respondía como con una especie de acertijo, ¿verdad? Es como el episodio aquel de la Esfinge de Tebas, ¿verdad? Que cuando la gente llega a consultarla, lo que hace es que nos dice un acertijo. No nos dice directamente lo que queremos lo que queremos saber, sino que responde a partir de algo que tiene que ser interpretado. Bueno, de la misma manera opera el logos en el mundo. El logos está ahí y nosotros podemos conocer el mundo. Pero para poder conocer el mundo realmente tenemos que hacer ese esfuerzo que yo les estaba mencionando. Por eso es que el logos, el mundo, la naturaleza, es enigmática, pero el enigma puede resolverse. ¿Cómo? A partir de un conocimiento adecuado de lo que las cosas son, más allá de lo que las apariencias nos dicen. O sea que con Heráclito podríamos decir aquello de que, como estos memes que dicen, ponga ahí, las apariencias engañan. Entonces uno le podría decir, no, pero don Heráclito, no podemos poner eso. Bueno, entonces ponga que la verdadera naturaleza gusta de ocultarse. ¿Ya? Y con eso podemos decir más o menos lo mismo. No sé si tienen alguna pregunta al respecto, alguna duda. No respecto al tema, profe, pero digamos, ¿qué significa el 8 paréntesis 123? Ah, ok, muy bien. Sí, estos son diferentes numeraciones que tienen los fragmentos. Si ustedes lo revisan en el texto de Alberto Bernabé, o mejor dicho, esta es la numeración que ustedes pueden encontrar en el texto de Alberto Bernabé. El 93 y el 123, los que están entre paréntesis, son la numeración de Kirk y Raven, que fueron un par de filólogos alemanes que se encargaron de, por así decirlo, de ordenar o de poner algún tipo de ordenamiento a los textos de muchos autores de la antigüedad clásica. Entonces, esta numeración que está entre paréntesis es la de un tipo de orden, digamos, la que hicieron estos autores que les cuento, y estos otros numeritos son más bien el orden que sigue Alberto Bernabé. En todo caso, lo que importa es el contenido, ¿verdad? Si en algún momento necesitan referirse al fragmento, podrían decir, bueno, en el fragmento, y ahí ponen estos números, ya uno sabe cuáles son, pero además de lo que se trata es de que comenten el contenido, no solo que digan el numerito. Pero sí, quedó claro. Sí, es que pensaba que era tipo capítulo y página, ¿no? Ah, ya. No, es el número de fragmento dependiendo el orden en que lo consulten. Bien, en relación con el logos como verdad oculta, entonces vamos a tener una especie de contraposición entre la experiencia
y la razón. Vean que, perdón, el asunto es que la experiencia y la razón son herramientas para conocer el mundo. La experiencia puede ser engañosa. Solo la razón es la que nos da el conocimiento último. Y nuestra razón, curiosamente, esta razón mediante la cual conocemos cosas, esta razón mediante la cual nos definimos como seres racionales, precisamente en griego también esa razón es logos, ¿verdad? Ahora, vean que el esquema tradicional que estamos manejando con estas propuestas filosóficas es esta propuesta de que tenemos a los sujetos enfrentándose a los objetos del mundo, ¿verdad? Como dos tipos de extremos que son importantes. Por un lado está el sujeto que conoce y por otro lado el objeto conocido. Ahora, ¿cómo vamos a conocer en función de eso? Bueno, tenemos que ver cómo es que este fluir de todas las cosas, esta dinamicidad, este cambio, se da tanto en las cosas como en los sujetos que conocen. Y dar cuenta de eso es, en última instancia, lo que nos permite decir que tenemos un conocimiento adecuado del mundo. Ahora, recuerden, este logos, que es la verdad oculta de todas las cosas, es el constante cambio de todas las cosas. Por eso es que es importante entender que podemos conocer a pesar del cambio. El cambio no es en sí un obstáculo para que podamos decir que tenemos conocimiento de las cosas. Jessica Cerda dice, si el logos es el fuego, ¿cómo es que no se ve? Dice Jessica. Hay otra pregunta de Jacob, pero esta es más administrativa, entonces a esa me voy a referir después. Esta otra temática de que si el fuego si el logos es fuego, ¿cómo es que no se ve? Jessica, de nuevo, el logos y el fuego son la misma cosa, pero tenemos que entender que el fuego es metáfora. El fuego es metáfora porque lo que nos dice es que es dinámico. O sea, vamos a ver, el hecho de que yo esté hablando acá y que esté en movimiento aquí en la silla y que mueva mis manos, eso lo que me dice es que hay movimiento. Heráclito dice, ve, ahí está, hay un fuego ahí que está moviéndose. No es el fuego como, como el que hacemos cuando vamos a encender la cocina de gas o una hoguera o una chimenea. Es un fuego entendido también en ese sentido de como un elemento que nos permite explicar la realidad. Es como lo decíamos con el agua en Tales. No es solo el agua esta que bebemos o con la que nos bañamos, sino que también es un principio completamente abstracto que está en absolutamente todas las cosas. En el caso de Heráclito, ese fuego está en absolutamente todas las cosas. ¿Por qué? Porque todas las cosas están en ese constante cambio. Jessica, ¿le queda un poquito más claro ahora? Sí, claro, muchas gracias. Se identifican logos y fuego, pero no es el fuego, digamos, que nosotros podemos generar con un encendedor o tener en una antorcha. Aun cuando ese logos y ese fuego explicarían también esas llamas, ¿verdad? Como parte de explicar absolutamente todo lo que existe. Muy bien, veamos un par de cositas más para ir cerrando la clase, ¿verdad? Esto de la dinamicidad que tiene el mundo, que tiene el universo y que nosotros podemos explicar como un logos o como un fuego, tiene que ver con que Heráclito también es, su filosofía también es la filosofía del fluir, del flujo. Todo está fluyendo, todo está transcurriendo siempre y el proceso es incesante. Nunca paran las cosas de cambiar y de estar en ese movimiento. Entonces, para Heráclito, esa distinción entre apariencia y realidad última implica que cuando nosotros pensamos la permanencia y nos comprometemos con la permanencia, es porque nos estamos dejando engañar con lo aparente. Porque para Heráclito, la permanencia no existe. Lo único que existe es un constante, incesante cambio que no se detiene nunca. Ven, por ejemplo, acá.
el fragmento de Heráclito es que a quienes penetran en los mismos ríos, aguas diferentes y diferentes les corren por encima. Por eso es que se dice aquello de que nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, ¿ya? Por ejemplo, cuando la gente, en Semana Santa, cuando las condiciones lo permitían, la gente se iba a los ríos, bueno, a los ríos a donde uno puede ir a bañarse todavía, qué sé yo, pienso en Guanacaste, donde eso todavía es posible. Ir al río Colorado, por ejemplo, a echarse un chapuzón. La gente dice, ay, sí, vamos otra vez al río Colorado. Heráclito les diría, no, no van otra vez al río Colorado. Pero les dicen, pero ¿cómo no, don Heráclito? Claro que sí, vamos a un río que no es el mismo río. Vean que ustedes fueron hace algún tiempo y ese río estaba fluyendo y el río se compone del agua que fluye en él. Quiere decir que una vez que ustedes ven el río y ven ese fluir, realmente el río siempre está en un constante cambio. Entonces, aun cuando ustedes tengan la ilusión de que es el mismo río, no es el mismo, no puede serlo. ¿Por qué? Porque son aguas distintas. Y Heráclito les diría, es más, ustedes mismos no son los mismos que fueron ahí la última vez que se metieron al río. ¿Por qué? Porque ya han cambiado. Cuando salieron del río estaban mojados, ahora están secos. ¿Ya? Cuando salieron del río pasó un año, pasaron 2 años, o pasó el tiempo que pasó, digamos, no sé, no importa. Y de entonces ahora ha habido cambios. Entonces, ven, el flujo siempre es incesante. No hay manera de referirse a nada que sea permanente para Heráclito. Siempre todo está en movimiento, sin que eso se detenga nunca. Adelante. Pero de alguna forma uno podría decir que lo único permanente serían los cambios. Es la única permanencia con la que nos podríamos comprometer en Heráclito, de que el cambio es lo único que siempre se mantiene. Eso sería una manera de decirlo, ¿verdad? Es la única, y muy probablemente si uno le dijera eso a Heráclito, uno le caería mal a Heráclito, digamos. Pero sí, es lo único que uno puede decir que es lo que podemos encontrar siempre como una constante en el mundo, que las cosas están cambiando. Ahora, ¿eso es una permanencia? Sí, es la permanencia del cambio. Entonces, en sí mismo, es una permanencia que se traiciona al mismo tiempo. O, mejor dicho, cuando decimos que el cambio es siempre constante, es una permanencia, pero no es permanencia en el sentido que lo estábamos entendiendo anteriormente, como de que no hay, como en el que siempre está solamente lo mismo, sin absolutamente ningún paso de eso a otro estado de cosas. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Podemos atender alguna pregunta ahorita? Si la tuvieran, algún comentario. Si no, creo, todavía nos faltan un par de cosillas con Heráclito y ya estamos llegando a las 12:45. Entonces, podemos quedar aquí por hoy.